Tecnología y vida. Mucho de lo que hacemos puede parecer monótono, algo que hemos hecho muchas veces antes. Esto se llama repetitividad. La experiencia que mucha gente tiene de la repetitividad viene de su vida diaria. Se levanta en la mañana y, como siempre, el sol ya salió, etc. Su vida diaria es una sucesión de eventos que siempre espera sean los mismos, del día y del día anterior. Cuando salgo de mi casa en la mañana, quiero que el pavimento frente a mi puerta sea repetible. Si pienso que al salir de mi casa en la mañana, el pavimento será un mar de lava fundida, no me atreveré a salir. Así que, en cierto modo, no creer en la repetitividad de las cosas que nos rodean, en su constancia, en su continuidad de momento a momento, es enloquecer. Como se ha vuelto tan importante para nosotros, nos gusta pensar que nuestra creencia en la repetitividad se basa en el ritmo constante de la naturaleza. Pero no es así. Hay personas que lo han señalado, han dicho, hemos enfatizado los patrones regulares y el ritmo del mundo, pero vean las olas del océano, nunca son las mismas. Tal vez hay ritmo, pero no es exacto. Si se cree que es exacto, algo se escapa. Aquí hay un ritmo exacto. Es esta incesante monotonía mecánica la que inspiró nuestra creencia en la repetitividad. El comportamiento de las máquinas ha sido una importante influencia en nuestra cultura. Repite conmigo. Nuestra creencia en la repetitividad se ha vuelto tan importante para nosotros como las máquinas que la inspiraron. Esto es porque esta creencia deriva de la relación entre la forma en que pensamos, la ciencia, y la forma en que hacemos las cosas, la tecnología. Tradicionalmente, la relación entre ciencia y tecnología ha sido que la ciencia hace los descubrimientos y la tecnología aplica esos descubrimientos. Es algo como la ciencia en el lado puro y la tecnología en términos de aplicación. Sería grato si hubiese una relación directa entre ciencia y tecnología. Sería grato si los científicos pensaran teorías, las probaran con experimentos directos, produjeran una serie de hechos y los tecnólogos los tomasen para nuestra riqueza, bienestar y comodidad. Infortunadamente no es así de directa. La tecnología es lo que hacemos para que las cosas funcionen como queremos que lo hagan. Y la ciencia es la forma en que entendemos cómo lo hacemos. Las máquinas son tecnología poderosa pero inflexible. Solo pueden repetir aquello para lo que están programadas. En este sentido, estos robots no son distintos de un reloj. En el siglo XVII, la primera era de la máquina, fue el principio mecánico el que condujo a una nueva forma de entendimiento. Isaac Newton. Quisiera que dedujésemos el resto de los fenómenos naturales con la misma clase de razonamiento a partir de principios mecánicos. La mecánica de Newton fue la consolidación de la experiencia de construir máquinas en los siglos XVI y XVII. Hablamos de bombas, hablamos de molinos de viento, de flujo de fluidos en canales, de drenar pantanos, de problemas de navegación al usar las estrellas para cruzar los mares. Hablamos de toda la tecnología mecánica de los siglos XVI y XVII.
Fue cuando Isaac Newton usó los principios mecánicos para entender la naturaleza que la repetitividad fue llevada más allá del ámbito de la tecnología productiva y se usó para crear lo que ahora llamamos ciencia. Newton es a la ciencia lo que Shakespeare a la literatura. Hay una especie de contribución fundamental que moldeó nuestra sensibilidad sobre cómo entender las cosas útilmente. En cierto sentido, nunca nos recuperamos de Newton. Newton nos dio las leyes del movimiento, y esto, en cierta forma, estableció el modelo que constituyó la explicación científica. Newton redujo todo el universo a unos cuantos elementos y fuerzas que influenciaban todo, desde la órbita de un planeta en una galaxia lejana hasta la caída de una manzana del árbol. El universo de Newton no era diverso ni sorprendente. Era una máquina que repetía la misma acción simple una y otra vez. Por eso las leyes de Newton se llamaron mecánica. A partir de Newton, los científicos ensancharon la búsqueda de principios mecánicos. Esta búsqueda ha sido guiada por la experimentación. El auténtico hallazgo de un experimento científico es siempre un principio mecánico, porque siempre obedece la primera ley de toda máquina. Es repetible. La posibilidad de repetir los experimentos es absolutamente central al método científico. Hostigue a un científico. Rételo si quiere con la posible relatividad, con la incertidumbre de sus hallazgos, y le dirá, bueno, todos pueden repetirlo, por eso sé que es cierto. Repetir experimentos no es tan fácil como parece. De hecho, la menor variación puede producir resultados contradictorios. Así que los científicos deben compartir exactamente el mismo procedimiento. Deben acordar las normas. La normatividad es un conjunto de procedimientos para igualar las observaciones, para que funcionen en más de un sitio a la vez y den el mismo resultado. Ahora, lo interesante de esto es, ¿qué es lo que cuenta como un procedimiento de normatividad adecuado? El peso suele medirse en kilogramos. Se acepta que todos los kilogramos en todas las balanzas del mundo comparten la misma norma, porque todos comparten un origen común. Estas son copias de primera generación del kilogramo original. Cualquier país que pueda gastar los $30,000 que cuesta una, puede tener una de ellas. La uniformidad original ha permanecido en la misma campana de cristal, en la misma fortaleza metálica, 4 metros bajo el suelo de París desde 1879. Mientras tanto, en una cámara a prueba de polvo en el conjunto más preciso de balanzas del mundo, una copia de primera generación de Londres es verificada contra una de Washington, por ejemplo, o de México, o Helsinki. Hasta una partícula de polvo movería estas balanzas, así que los kilogramos son limpiados cuidadosamente antes de cada verificación. Este frío metal jamás debe sentir el calor de una mano humana. Esta norma debe estar más allá de toda duda, porque es una herramienta en la creación de la repetitividad y hechos científicos.
Esto no es ciencia, es tecnología. En los tiempos en que se hizo este filme, el taller en Manchester del constructor de locomotoras Bayer Peacock ya estaba en decadencia. Pero en el siglo XIX, este taller estuvo en el corazón de la revolución industrial. Aunque la tecnología mecánica siempre ha estado basada en la repetitividad, fue en talleres como estos que los ingenieros usaron por primera vez la uniformidad para recrear la repetitividad a escala industrial. La uniformidad es el elemento central de los sistemas de ingeniería. Y los sistemas de ingeniería en realidad se desarrollaron con la revolución industrial. La gente empezó a pensar conscientemente en grupos de objetos ligados, grupos de objetos conectados. Para cuando se dio la revolución industrial, los científicos tenían siglos pensando así. Había tomado varias generaciones para que el entendimiento de Newton se reprocesara en tecnología. El problema con el conocimiento científico es que a menudo puede permanecer encerrado en densos libros académicos. La mecánica newtoniana no fue una excepción. Apareció primero en un libro llamado Las Transacciones Filosóficas, donde se explicaba con una mezcla de latín y ecuaciones matemáticas. A principios del siglo XVIII, solo una generación después de Newton, se construyeron algunas máquinas en base a las leyes de Newton. Pero eran solo trucos que usaban los conferencistas para demostrar la ciencia a un público fascinado. La gente que daba esas conferencias repetía precisamente las demostraciones que había extraído de versiones publicadas de las transacciones filosóficas. Eran tal vez solo planos inclinados y bolas rodantes para demostrar la aceleración. Esta era una demostración muy popular de cómo las leyes newtonianas de la gravedad y la inercia pueden predecir el arco de una bola que cae. La gente se asombraba con esta caída repetida a través de las mismas 4 argollas. Y si no se es muy versado en cuestiones científicas, aquella podía ser una demostración muy dramática de un principio científico. Gradualmente, los críticos más acerbos de Newton fueron vencidos. En máquinas como estas, la repetitividad se revelaba como elegancia. A las conferencias como a conciertos u obras de teatro acudía principalmente gente con tiempo y dinero de sobra. En la Inglaterra del siglo XVIII, esto significaba la muy exclusiva y refinada sociedad de la clase alta. Los ingenieros que batallaban con las máquinas día tras día rara vez veían estos actos. Con el sistema de clases inglés tal como es, los ingenieros y tecnólogos, que en realidad hacen las cosas y ocasionalmente se ensucian las manos, jamás fueron aceptados en la sociedad refinada. A mediados del siglo XVIII, la visión de Inglaterra de la sociedad refinada estaba desintegrándose. Las máquinas se extendían. Los ingenieros le daban a Inglaterra un gran empujón en la carrera por la supremacía tecnológica. Los industriales agresivos tenían mucho dinero que hacer, pero invertir en tecnología nueva era tan arriesgado entonces como lo es hoy. La tecnología y diversos artificios mecánicos a menudo involucraban inversionistas y cantidades muy sustanciosas de dinero. Obviamente uno quiere proteger su inversión. ¿A quién se acude? Se acude a personas que parecen conocer los principios fundamentales, básicos, del funcionamiento de las máquinas. Se creyó que estas personas eran los científicos. Y los científicos pronto descubrieron que el ingreso que percibían como consultores tecnológicos era mucho mayor que el que ganaban dando conferencias científicas.
Así que los científicos empezaron a promover la idea de que la tecnología basada en ciencia respetable era de algún modo más confiable. Es extremadamente interesante cuando una tecnología es llamada científica, porque significa que ha habido un procedimiento confiable involucrado y se ha seguido un método particular que garantiza un resultado específico del uso de esta tecnología. Encontramos la forma de vencer el problema de la variante condición del agua en este país. Aquí reproducimos todas esas condiciones. El agua es dura en Newcastle y en Manchester es suave. Nos hemos familiarizado con la idea de que la ciencia crea y mejora la tecnología. Significa que de hecho usted verá la importancia de la espuma balanceada en la blancura extra de su ropa. A menudo se usa la ciencia para legitimar ciertos productos tecnológicos. El ejemplo más común está en los anuncios de las máquinas lavadoras Zanussi. De Zanussi, la aplicación de la ciencia. Cuando hablamos de tecnología científica, uno inmediatamente quiere saber quién usa esta palabra y si trata de venderle algo a alguien. Esa es la primera pregunta. Básicamente son relaciones públicas. A través de los años, 14 científicos en Beecham combinaron todos los remedios para la tos y dolor de garganta con AMC, amilmetacreosol. El hormigueo se debe al ricinoleato de sodio. El nuevo Omo contiene un blanqueador de tela llamado WM7. El nuevo Whiskas es una fórmula científica de carne con alta proteína, más hígado de alta proteína, más minerales, más vitaminas. En el siglo XVIII, este mensaje de relaciones públicas fue utilizado tanto por científicos como por ingenieros, en especial John Smeaton, un ingeniero ambicioso y nada convencional. John Smeaton es uno de los grandes ingenieros del siglo XVIII y es innegable que rompió los moldes en el sentido de que entró a la ingeniería no desde el oficio usual basado en ser un aprendiz. Smeaton entró como el hijo de un eminente abogado con buena educación, sin entrenamiento previo alguno, ni ideas preconcebidas sobre lo que era la ingeniería. Como resultado, abrazó la ciencia en un grado considerable. La ciencia juega un papel tremendamente importante en la carrera de Smeaton, porque él tenía un alto grado de destreza. En 1783, Smeaton fue pintado por Gainsborough, el artista favorito de la alta sociedad. En esta pintura, Smeaton fue representado como un caballero ingeniero, no como un bajo artesano, porque Smeaton ya se había vuelto un miembro aceptado de la sociedad rica e influyente. Como honorarios de consulta, cobraba algo así como de 2,5 a 3 veces más que cualquiera de los ingenieros contemporáneos. Smeaton no era un científico, así que su ascenso a la sociedad fue difícil. Comenzó en el sur de Inglaterra, donde en 1759 reveló el riesgoso propósito de construir un faro a 22 kilómetros dentro del violento y tormentoso Océano Atlántico en las mortales rocas Eddystone. Siendo un ingeniero, Smeaton no basó su faro de Eddystone en la ciencia newtoniana ni en ley repetible alguna. De hecho, su diseño básico era muy poco científico. El diseño básico de la estructura lo atribuye al diseño de un árbol, que es un modillón vertical como un faro. Y no se necesita mucho ingenio para ver que para la estabilidad se requiere una base amplia. La copa del roble, cuando está llena de hojas, está sujeta a un enorme impulso por la agitación de vientos violentos. Pero en parte por su elasticidad y en parte por la fuerza natural de su figura, los resiste todos aún durante siglos. El roble era claramente una intuición de ingeniería, pero Smeaton no confió solo en intuiciones. Usó su destreza experimental para mejorar tantas partes de su diseño como fue posible. Así como Newton redujo el universo a sus componentes, Smeaton redujo el diseño de su faro.
Luego, Smithson construyó modelos de los componentes de su faro y experimentó con ellos hasta que sus desempeños individuales mejoraron. Luego reensambló su diseño a partir de los componentes mejorados. Experimentó hasta con el mortero entre los bloques de piedra. El método tradicional para hacer el mortero era encontrar piedra de cemento natural, que se molía hasta hacerla polvo y luego solo se mezclaba con agua. Smithson quería hallar la posibilidad de mejorar el desempeño del mortero en fuerza real una vez seco y mejorar sus cualidades estando sumergido, lo que por supuesto en un faro es un diseño absolutamente esencial. Jugó añadiendo arcilla a las piedras de cemento natural y se acercó mucho a la mezcla que ahora consideramos como la mejor, que no se conoció sino hasta 1820. La contribución más significativa de Smithson a la tecnología fue su método. Fue la forma en que redujo la tecnología a sus componentes y solo la reensambló cuando las partes habían sido mejoradas. Debido a que Smithson hurtó su método del análisis científico de Newton, hizo que hasta una intuición pareciese científica. Smithson había diseñado una nueva relación entre la ciencia y tecnología que probaría ser esencial en el desarrollo de las enormes máquinas de la revolución industrial. A principios del siglo XIX, al inicio de la revolución industrial, las máquinas de vapor inglesas eran aún afortunados triunfos del ingenio sobre la ignorancia. Los ingenieros victorianos que las construían y mantenían eran hombres valientes, pero no científicos, que vivían ante el constante peligro de las calderas que alimentaban con carbón. Una caldera sobrecargada podía estallar con tanta fuerza que podía verse a kilómetros de distancia. En la tarde del 6, mi esposa estaba en el patio recogiendo la ropa. Los dos niños estaban junto a ella. Cuando ocurrió la explosión, mi esposa vio una gran pieza de acero pasar sobre su cabeza. Cayó y se incrustó en la puerta. Desde 1850 a 1860, morían de 70 a 100 personas al año por la explosión de calderas. Simplemente, las calderas le estaban dando un mal nombre a la industria. Los dueños de calderas temían que el gobierno interviniera en los asuntos de la industria. En Manchester, un grupo de industriales se unió para formar la Asociación de Manchester para la Prevención de Explosiones de Calderas. Fueron reforzados por la formación de compañías de seguros especializadas en asegurar calderas de vapor. Pero las calderas aún tenían una agobiante variedad de formas y tamaños, y cada una se comportaba diferente. Había poca repetitividad, y los aseguradores no podían predecir suficientemente bien el comportamiento de una caldera para calcular el riesgo de explosión. Así que los aseguradores impusieron la repetitividad y usaron el llamado método científico de Smithson. Las calderas fueron reducidas a sus partes y se experimentó en ellas. Cuando se conocieron los límites, se fijaron normas. Para tener cobertura de seguro, los ingenieros en vapor debieron conformarse. La repetitividad se expandió y el número de muertes cayó dramáticamente. A finales del siglo XIX, cada caldera construida en Gran Bretaña compartía el mismo conjunto de normas formales, generalmente impuestos por compañías aseguradoras como Vulcan. Para cada caldera, Vulcan estipula una presión de trabajo que no debe ser excedida. Esto está bien. Ahora, ¿qué hay de esa fuga en la escotilla?
En su última visita, Reed encontró una junta con fuga que podía desarrollar un punto peligroso. Bueno, al parecer ya la repararon. Pero la seguridad no ha sido el único interés de los ingenieros. A menudo la normatividad industrial ha sido usada para crear repetitividad con un motivo muy diferente: ganancia económica. Aún antes de que Vulcan vendiera la primera póliza, el ingeniero de Manchester Joseph Whitworth presidía la mayor compañía de ingeniería en el mundo. J. Whitworth y compañía se construyó sobre la normatividad y la creación de repetitividad. El componente uniforme más importante con el que se asocia al nombre de Whitworth es la rosca de perno. En efecto, el perno y tuerca uniforme son parte de todo sistema de ingeniería mecánica. En Bayer Peacock, tan solo una locomotora de 200 toneladas podía contener hasta 14,000 pares de tornillos y tuercas. Es por eso que esta escala de producción industrial habría sido imposible sin las roscas de tornillo uniformes. Y fue Joseph Whitworth quien en el siglo XIX uniformó por primera vez las roscas de tornillo. La rosca de Whitworth estaba graduada a 55 grados y estaba redondeada en su parte superior e inferior para reducir el riesgo de daño durante el tránsito. Para cada tamaño de tornillo había normas estrictas de la profundidad de la rosca y el número de roscas por pulgada. No había gran innovación en el diseño ni enfoque científico. Tuvo éxito porque Whitworth, más que ningún otro, percibió el costo y las complicaciones de no tener uniformidad. Encontramos gran inconveniencia en la variedad de roscas adaptadas por diferentes fabricantes. La provisión general para reparaciones es a la vez costosa e imperfecta. Este mal debe ser completamente obviado por la uniformidad del sistema. Es curioso que Whitworth apreciara el significado de la uniformidad. Y ahí hay una fuerte implicación de que estas ideas surgieron de las limitaciones que él percibió en la tradición artesanal. Es decir, que cada parte se hace una a la vez. La firma del constructor está en cada parte y cada parte se ajusta a otra, de modo que las partes no son intercambiables. En el muy repetitivo mundo de hoy, el individualismo parece encantador. Hasta pagamos más por él. Así que es difícil imaginar que al principio de la revolución industrial del siglo XIX, un brillante ingeniero como Joseph Whitworth hizo destruir el individualismo artesanal. Pero Whitworth fue inspirado por la experiencia directa de la artesanía como una amenaza al progreso y aún a la seguridad. En el siglo XIX, las tormentas en el mar eran mortales. Cuando la tierra y aún los faros eran invisibles, los navegantes encontraban su ruta con cálculos. A menudo sus vidas dependían de la solución correcta de complicadas ecuaciones matemáticas que involucraban variables como la posición del sol, el tiempo y lecturas de la brújula. Algunas de las soluciones existían en las tablas logarítmicas. El problema era que estas tablas logarítmicas habían sido calculadas hacía mucho tiempo, a mano, y estaban llenas de errores potencialmente mortales. Sir John Herschel. Un error no detectado en una tabla logarítmica es como una roca hundida en el mar que no se ha visto, sobre la cual es imposible decir cuántas naves han naufragado. La lucha heroica de un hombre para resolver este problema expuso de una vez por todas cómo la artesanía amenazaba la repetitividad. Su nombre era Charles Babbage. Charles Babbage fue un matemático del siglo XIX, un matemático inglés, y diseñó extraordinarias máquinas de cálculo mecánico. Se le conoce como el padre de la computadora.
A Babbage le tomó 3 largos años solo completar los dibujos para su primera máquina calculadora. Fue un logro monumental de su imaginación que describía con detalle el comportamiento de cada una de las 25,000 partes móviles de la máquina. Pero falló al construirla. La opinión más extendida de por qué Babbage falló se debió a las limitaciones de la tecnología mecánica victoriana. Esto significa que las partes no podían fabricarse con suficiente precisión para que al ensamblarse la máquina funcionara. Lo curioso es que no hay una sola evidencia contemporánea de esto. Hay muchas evidencias de la precisión de la artesanía victoriana. Es solo que el grado de precisión variaba entre individuos. No había la precisión uniforme que crea la repetitividad que hoy damos por sentada. Una de las características de la máquina es su enorme repetitividad. Hay un gran número de partes que son muy similares. Si se tiene que hacer cada una de ellas a la vez, hay implicaciones de costo y tiempo. A Babbage le llevó 11 años construir 12,000 partes, que eran la mitad del número que necesitaba para hacer su máquina. Perdió credibilidad. 20 años después, en 1849, Babbage volvió a empezar. Simplificó su idea y dibujó una nueva máquina con solo 4,000 partes móviles. Pero su credibilidad era ya tan poca que no se construyó una sola parte. Babbage jamás se recuperó de este trágico fracaso y más tarde confesó: he sacrificado tiempo, salud y fortuna en el deseo de completar estas máquinas de cálculo. Pero más de un siglo después, en el Museo de Ciencias de Londres, el sueño de Babbage fue finalmente construido y funcionó perfectamente. En la máquina de Babbage hay 8 columnas, cada una dispuesta de acuerdo a diferentes variables en una ecuación matemática. Una vuelta del manubrio desencadena una serie de adiciones a través de las columnas. Conforme se añade cada variable, el total es llevado a la siguiente columna. Y así sucesivamente, hasta que la columna final contiene un total combinado que incluye todas las variables de la ecuación. Estos totales finales son los logaritmos que los navegantes del siglo XIX necesitaban. La máquina de Babbage habría salvado vidas. Para el Museo de Ciencias, los engranes esenciales en la máquina calculadora de Babbage fueron finalmente cortados por 41 diferentes máquinas controladas por computadora. Como estas máquinas compartían el mismo programa, todos los engranes eran réplicas idénticas, sin importar dónde o cuándo fueron cortados. Pero la máquina de Babbage fue más que un afortunado dividendo de esta tecnología, fue también una inspiración para ella. Un joven ingeniero que había visto fallar a Babbage se inspiró con esta visión mecánica de componentes uniformes incesantemente repetibles. Ese ingeniero fue Joseph Whitworth.
Es curioso que Joseph Whitworth, quien trabajó en la máquina de Babbage entre 1831 y 1833, fuera en gran medida el responsable de la introducción de normas. El que Whitworth fuese uno de los promotores de la introducción de la uniformidad trae a colación la pregunta de hasta qué punto estas ideas surgieron del fracaso de Babbage. Fue solo después que la segunda máquina de Babbage fracasó que Whitworth usó sus habilidades como ingeniero para desarrollar una máquina que usaba el posicionamiento para cortar engranes uniformes. El posicionamiento era simple. Cuando se completaba un diente, el operador daba una vuelta completa a la manivela de posición. Un conjunto de engranes transfería esa vuelta completa a otra barra en el otro extremo de la máquina. Lo que llamaban un engrane gusano en la segunda barra giraba la gran rueda de posición, un diente. El engrane que era cortado estaba conectado directamente con la rueda de posición, así que también se movía un diente. La rueda de posicionamiento era el normativo de la máquina y cada diente de engrane era una repetición de este. Aunque fue un fracaso científico el que inspiró esta normatividad industrial, los motivos de Whitworth eran muy tecnológicos. Creó la repetitividad por conveniencia y ganancia económica. Esta misma cortadora de engranes fue vendida al fabricante de locomotoras Bayer Peacock en 1854. Le costó 129 libras, el equivalente de unas 13,000 libras actuales. Y fue una buena inversión. Bayer Peacock exportaba sus locomotoras y sus engranes a todo el mundo. Donde quiera que estas enormes máquinas iban, si los engranes se rompían o desgastaban, podían ser fácilmente reemplazados por engranes equivalentes de cualquier taller con un cortador de engranes con posicionamiento. Una vez instituida la uniformidad, hubo una enorme expansión del potencial geográfico de los mercados y también de las fuentes potenciales de fabricación. Pero el potencial de la repetitividad de Whitworth estaba aún lejos de lo que hoy tenemos. Fue aquí, en esta larga mesa, que mientras Bayer Peacock extendía las normas de Whitworth, el progreso de la repetitividad dio un giro dramático. Este es el laboratorio del científico Justus von Liebig, el químico más visionario del siglo XIX. Creo que Liebig era un soñador. Adoptó una especie de filosofía militante, si se quiere, de que sí, la química podía cambiar al mundo. La química fue probablemente la ciencia básica más importante que había. Liebig, como Smeaton, copiaron el modelo newtoniano de indagación científica. Complicados químicos naturales eran reducidos a unos cuantos elementos fundamentales. Pero la militancia de Liebig lo animó a dar aún un paso más. Creó nuevos químicos a partir de elementos que descubrió. Y estos nuevos químicos fueron luego producidos y vendidos a escala industrial. Basically, what chemists do, analytical chemists do in a modern... Esencialmente lo que hacen los químicos analíticos en una planta industrial moderna es básicamente analizar, verificar los compuestos con procedimientos bien conocidos. Los procedimientos pueden haber cambiado en el siglo XX. Ahora ya son electrónicos, automáticos, etc. Pero básicamente, lo que la caja negra hace es lo que Liebig hacía con pipetas, buretas, matraces y todo lo demás.
En 1897, tras 17 años de análisis al estilo de Liebig, una compañía química alemana, la Badische Anilin- und Soda-Fabrik, ahora la BASF, perfeccionó este químico. Es una tinta azul uniforme que ahora se fabrica y vende en todo el mundo. Además de todo, es el azul de los pantalones de mezclilla. La industria química alemana que empezó en el pequeño laboratorio científico de Liebig ahora rinde más de 100 billones de dólares al año. Pero aquí no acaba el legado de Liebig. Lo podemos encontrar en lugares sorprendentes, hasta en la mesa de la cena. Se requieren 9 cosas buenas para hacer cada cubito: proteína, carne, harina y levadura, endulzante, sal, especias, cebollas y res. Para hacer este extracto se requiere el doble de su peso en res. Por eso Oxo hace esa deliciosa sopa. Liebig fue el primero en descubrir el extracto de carne al reducir la carne de res a sus elementos químicos básicos. Al principio, Liebig abordó el asunto del extracto de carne a un nivel muy científico. Escribió un libro sobre la carne y sus componentes y su valor nutricional, y no pensó al principio en producir este extracto de carne. Liebig publicó su libro sobre la carne en 1847. Entonces, como toda Europa, Alemania experimentaba una explosión demográfica. Millones de bocas hambrientas se aglomeraban en las nuevas y grandes urbes industriales. Ahí había un mercado masivo para comida barata que Liebig pensó que podía proveer. Todo lo que Liebig tuvo que hacer fue construir un químico nutritivo usando los elementos básicos de la carne de res que ya había extraído. Aunque el producto de Liebig no fuese nutritivo, la gente lo creería si el famoso químico Liebig se los decía. Liebig se involucró en esta empresa industrial en 1867 y murió en 1873, así que fue al final de su vida. Y para entonces ya era muy conocido y tenía una excelente reputación, no solo en Alemania, sino en todo el mundo civilizado. Es interesante que la compañía fuera conocida como la compañía de extracto de carne Liebig. No puedo pensar en otro ejemplo en el siglo XIX, para no hablar del siglo XX, donde un científico con la reputación mundial que Liebig tenía en 1870 prestara implícitamente su nombre a un producto comercial. Y su firma estaba siempre en la etiqueta del envase. Y esa era la garantía de que era un alimento científico que había sido probado por el mismo gran barón Liebig. Esta máquina hace 17,000 cubos de extracto de res por hora y cada uno de ellos repite el mismo diseño uniforme. La uniformidad fue en parte el producto de la indagación científica newtoniana y en parte oportunismo tecnológico. Así que Liebig había cambiado una vez más la relación entre ciencia y tecnología. Y la relación que él diseñó hizo a la repetitividad algo aún más fácil de lograr. Hacemos la repetitividad. Seguimos practicando hasta que producimos cierta clase de repetitividad, algo que podemos creer que es repetible.
Y continuamos hasta que la oposición se cansa. Y esa es una nueva parte repetible del mundo. El error es pensar que la repetitividad ya estaba ahí, que no la construimos. Si se cree que la repetitividad ya estaba ahí, se puede creer que nosotros mismos somos la misma clase de mecanismo repetible que el resto del mundo mecánico que hemos creado. Desde 1984 se han gastado casi 750 millones de dólares en el proyecto del genoma humano, que consiste en investigar cómo cada célula de nuestro cuerpo es moldeada por un grupo de interruptores bioquímicos llamados genes. Cientos de miles de estos interruptores crean un genoma que puede moldear a un humano completo. El proyecto del genoma humano utiliza tecnología electrónica para dibujar el mapa del genoma humano. Los beneficios potenciales de este mapa son indiscutibles. Puede ayudar a curar y aún prevenir una gran cantidad de enfermedades. Pero algunos comentaristas temen que también pueda extender nuestra creencia en la repetitividad hasta incluir la vida humana. Y temen que si esto sucede, pueda llevar a la clase de uniformidad que ha resultado tan exitosa aplicada a las máquinas. Los físicos han reducido toda la complejidad del universo creado a solo unas cuantas partículas y fuerzas cuyas ecuaciones pueden escribirse en una tarjeta postal. Es esa la clase de modelo que muchos genetistas parecen querer adoptar en su estudio de la vida humana. Y hay algo perturbador en la idea de que podemos perder el respeto por el ser humano, un individuo con derechos inherentes, y considerarlo solo como un autómata biológico.